¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos continuando con esto de poder compartir con todos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos en el capítulo 3, casi prácticamente finalizándolo, a ver si hoy lo podemos terminar de finalizar y empezamos con el capítulo 4, donde habla de una nueva, donde empieza la civilización del hombre, ¿no? Con Caín y Abel, que también entre ellos pasa algo que no tendría que pasar entre los hombres, pero sigue incluso pasando actualmente. Pero ante todo vamos a orar para dar comienzo y vamos a orar por la necesidad y vamos a orar por el pueblo de Dios y por cada uno de aquellos hombres y mujeres que ponen la mano en el arado cada día y dedican su tiempo a las cosas de Dios, su vida, se santifican, buscan crecer día a día y más en las cosas de Dios. Inclinamos nuestros rostros en estamos y si hubiera algún lugar de enfermedad, algo, confiemos que Dios va a hacer la obra. Confiemos, Él lo va a hacer porque Él lo dijo y así va a ser. Esté seguro de eso. Esté seguro de la vida de cada uno de sus siervos, que Dios los va a bendecir, les va a dar paz, reposo, los va a guiar a cada uno y los va a encaminar siempre en el camino de verdad. Por ahí vamos a tener como dolores o golpes, ¿no? Pero el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, que una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle las gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor, por él, gracias por todo lo que nos da. Gracias por los alimentos, gracias por todo lo que nos provee, Señor amado. Y así ahora por este alimento espiritual que usted nos da, Padre bendito. Borre usted a todo hombre y sea usted delante en el hablar y en el callar, Padre. Y así bendiciendo cada vida de sus hijos, de su pueblo, de su nación, que le buscan, Señor, en espíritu y verdad, y que usted mismo está obrando con ellos, Señor. Le ruego que su ejército de ángeles acampen en sus casas, en sus hogares, los bendiga y los guarda a cada uno, y si hubiera alguno, Señor amado, enfermo, sea usted restaurándolo, sanándolo, levantándolo, Señor, tanto espiritualmente como físicamente, Señor, porque sabemos que es suya y todas las cosas son para usted, por eso le damos la gloria y la honra a su santo y divino nombre, Señor amado. Gracias, Señor, por este privilegio de poder tocar sus cosas santas, Señor, y así, Señor amado, poderlas llevar día a día, Señor. Todo lo dejo y se lo dejo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Vamos a seguir con nuestra lectura. Y vamos ahí al capítulo 3, versículo 20. Así a ver si terminamos con el capítulo 3 de Génesis, que donde habíamos hablado bastantes cosas con el favor de Dios, del por qué el mal sobre el hombre, ¿no? Y vamos a ver en el versículo 20 que dice el Señor, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y lo vistió. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ese fue uno de los primeros holocaustos que Dios presentó como primicia, ¿no? El Génesis son todas primicias, primicia que algo que empieza por primera vez, porque esos holocaustos solamente tapaban el pecado. Dios tuvo que usar su animalito para hacer de ropa a tanto Adán como a Eva. Por eso el Antiguo Testamento es un simbolismo de que el pecado se tapaba y donde se pronunciaba toda la ley a través de los 5 libros del Pentateuco, que se marcó de ahí en adelante la ley para el pueblo judío que está dentro del Antiguo Testamento. Pues más adelante vamos a ver el libro de los jueces, las historias, los reyes, ¿no es cierto? Y ahí vamos ahí comprendiendo el desarrollo del pueblo, pero siempre manejado con una ley. Que por qué pecaron, porque se rebelaron contra Dios, fueron echados afuera de sus tierras. Cuando Dios los volvió a llamar, en el año 48, cuando ellos volvieron a su tierra de Israel, ahí ellos volvieron a comenzar algo en un desierto con una obra magnífica, increíble, pero ahí era todo desierto y hoy en día es lo que es hoy en día. También se presentó ahí esos 6.000 personas del holocausto que no llegaron, pero hay una realidad también en todas esas cosas, ¿no? Bueno, de a poco con el favor de Dios vamos a ir entendiendo muchas cosas de la vida. El Antiguo Testamento se le encarga de presentar la ley hasta nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a partir de que vino nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo se ofreció, como lo dice la Biblia, de voluntad, por amor a los hombres, en holocausto vivo, como el Cordero de Dios, Él mismo, a partir de ese momento que Él es crucificado, entregado en la cruz, resucita al tercer día, ahí empieza el tiempo de la gracia. Por eso ahora que estamos nosotros en el tiempo de la gracia, que por gracia somos salvos,
por gracias, a gracia de Dios, ¿no es cierto? Él es el que nos perdona nos ayuda a limpiarnos día a día de nuestras propias maldades, de nuestra desobediencia, de nuestra incorrupción con Dios, de nuestro vano ego, porque el hombre es soberbio y lo disipa a Dios y lo enfrenta, y Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que la gracia de Dios nos bendiga a todos, nos ayude a reflexionar, a decir, Señor, hoy me equivoqué, Padre, hice algo mal, pero le pido perdón y ayúdeme a no hacerlo más, para poder, Señor, presentarme santo y digno delante de usted, con su ayuda. ¿Por qué con su ayuda? Porque Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, dice la Biblia en el libro de los Hechos, y a través de Él nosotros podemos avanzar. Sin Él no podemos, porque no tendríamos entendimiento, sin Él no tendríamos fuerza, sin Él no nos prepararía para enfrentar día a día, porque Dios nos prepara para enfrentar el día a día y lo que tenemos que cruzar. Bendito sea nuestro Dios, y la gloria y la honra sea para Él, que Él mismo nos prepara y nos guía. Decía Pablo en su andar, ay, ¿quién fuera por mí? Yo quisiera estar muerto para gozar con Dios, pero por causa de mi familia, o sea, su mismo pueblo judío, que es el que más luchó, él dijo, prefiero seguir. Por eso en Filipenses 1:21 decía, porque para mí el morir es ganancia y el vivir no. Él decía, ¿cómo eso de vivir es ganancia y vivir no? Porque él sabría que todo lo que nos vamos con el Señor, vamos a descansar. O como dijimos la vez pasada, como Esteban dijo, durmió. Nosotros iríamos a dormir y ya se terminaría todo el trabajo. Pero por amor a los hombres, por amor al prójimo, por amor a la familia, por amor a todo lo que Dios nos puso alrededor nuestro en este momento, en el cual somos mayordomos, Dios nos permite estar, Él es el que nos fortalece a ayudar día a día a enfrentar las situaciones, a enfrentar el pecado, a enfrentar las tentaciones y poder formarnos día a día en carácter, en personalidad delante de Dios y ser hijos dignos de Él. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea eficaz con aquellos que no conocen a Dios, para que le conozcan. Por esto hablamos de este programa. La intención es que mucha más gente conozca más a Dios de una manera quizá distinta a la que se le fue enseñada. ¿Para qué? Para que vaya entendiendo quién es el Hijo de Dios, quién es aquel que vino a cumplir lo que ya estaba escrito y por qué lo hizo por amor a nosotros. Que de Él son los tiempos, desde el principio hasta el fin, de Él son los tiempos. Y Él es el que nos marca y nos enseña todas las cosas. Fíjese que acá dice que esos animalitos él los sacrificó y se cumple aquello que dice que es sin la sangre, sin derramamiento de sangre, es imposible borrar el pecado. Y esa fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si no hubiese sido por esa sangre que Él derramó en esa cruz, nuestros pecados no hubiesen sido limpiados. Y hoy somos salvos por gracia, nos movemos por su gracia. El Espíritu Santo el que nos enseña día a día, es el Espíritu Santo el que nos fortalece. El Espíritu Santo el que nos va a entender muchas cosas que a nosotros por ahí nos parecen imposibles o que no las llegamos a entender. Misteriosa, dice. Pero es el Espíritu Santo el que día a día nos fortalece. Y es nuestro Señor Jesucristo el que intercede a Dios Padre todos los días, cuando nosotros nos presentamos delante de Él en oración, diciéndole, Señor, bendiga este día, bendiga la fuente de trabajo, bendiga todo lo que haga, Señor. Bendiga a mis compañeros, perdona a aquellos que no le conocen, Padre, y hablan mal de usted y son soberbios y se entienden en un mundo difícil. Pero, Señor, usted me los puso delante para que yo se los presente a usted y ore por ellos. Por eso le ruego por aquellos, Señor, que no le conocen, para que le puedan conocer, Señor. Y que esto que sale de acá, Señor, sea de bendición para hombres y mujeres que están buscando al Señor y que quieren entender muchas cosas que Dios nos quiere dar a todos. Seguimos leyendo. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la otra parte donde se habla del árbol de la vida, en el libro Génesis, dice que donde va a estar el pueblo de Dios, ahí va a estar el árbol de la vida con los 12 frutos para cada mes, de donde el hombre va
a gozarse. Y hoy para entrar al privilegio de poder llegar al árbol de la vida es volvernos a reconciliar con el Señor Jesucristo. Volvernos a reconciliar con aquel que nosotros mismos rechazamos ahí en ese huerto, nosotros mismos rechazamos toda esa prolijidad, esa sabiduría, ese vivir en paz, esa bonanza de vida, ¿no?, que el hombre tenía en un principio, que ahora es imposible capaz de explicarlo, entenderlo, porque nosotros mismos todavía no lo entendemos. Estamos ministrando las cosas de Dios y hay muchas cosas que todavía no entendemos, que incluso la palabra de Dios nos dice que cuando estemos con Él no nos va a contestar. Y decimos, ¿cómo habrá sido esto y cómo habrá sido lo otro? Pero qué lindo saber que de todo eso Dios tiene un propósito, de eso malo Dios tiene un propósito. Si vos hiciste algo malo en tu vida, algo que vos decías, esto que la conciencia te ataca, Dios tiene propósito, Él te puede perdonar. Acércate a la cruz de Cristo. Si no vas a una iglesia, busca una iglesia, un pastor, alguien que te guíe, y vas a ver que con el tiempo Dios te va a limpiar de todo eso y vas a empezar a ser una persona nueva. Y se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios cuando dice que nacemos de vuelta siendo hijos nuevos. Pero para ser hijos nuevos también tenemos que ser obedientes. Aceptar lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen o conceptos de hombre, o a mí me parece que tendríamos que hacer así, que son estrategias de hombre. Cuando los hombres hacen su propia estrategia para ver si pueden, dicen, según ellos, pescar almas, y realmente el que hace esa labor y que hace esa obra es el Espíritu Santo, no los hombres. El Señor nos ayude siempre a guiarnos a través de su palabra y que su Espíritu Santo siempre esté delante, dándonos los entendimiento. Él mismo se encargue de traer las almas, aquellos que le buscan y necesitan de Dios. Que Él mismo se encargue de corregir, añadir bendiciones, y que el que esté al frente tenga luz de entendimiento para poder con sabiduría guiar al pueblo de Dios, para que sea bendito, y que esa gloria que Dios dio al mundo ahora, que está en Él, que es el reino de los cielos, el hombre puede empezar a disfrutarla, ahora, en este momento, y cuando estemos con Él con mayor gloria, porque dice que no tenemos ni entendimiento, ni luz, ni conciencia de las cosas hermosas que Dios tiene para su pueblo. Y yo creo que es así, por eso tanta lucha, por eso tanto llorar, por eso tanto desconsuelo a veces para los siervos, los hijos de Dios, pero yo sé que viene la recompensa de parte de Dios. Así lo dijo Pablo cuando él dijo, Señor, he terminado mi carrera, he cumplido con lo que tenía que hacer, Padre, y me encomiendo a ti, cuando Dios le avisó que ya se tenía que ir. Bendito todos esos siervos, bendito la labor de Juan cuando él estuvo en esa isla, donde él estaba ahí, encerrado, encarcelado por haber predicado la palabra de Dios. Sin embargo, Dios ahí lo tomó, lo llevó al cielo de los cielos, al tercer cielo, le mostró el futuro del hombre, cómo iba a ser todo. Y yo calculo que él, hombre grande, ya 90 y pico de años, se habrá gozado completamente de esas benditas y hermosas cosas que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo. Dios reciba toda gloria y la honra siempre. Vamos a terminar de leer el capítulo 3 de Génesis y vamos a empezar en el 4. Y echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía de por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre fue echado, ahí se separó. Y ahí perdió en eso con Dios, esa relación con Él, y ahí empezó una vida distinta. Dice el capítulo 4 de Génesis, ¿no?, que Adán conoció a Eva, una relación física, no habla la Biblia, donde nació las civilizaciones, ahí empezaron a creer, a ir desarrollándose el hombre, ¿no?, en engendrar hijos. Conoció a Adán a su mujer y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, por eso es Caín. Después dio a luz un hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno tenía un oficio distinto. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Dónde aprendieron eso de la ofrenda? Por los padres, ¿no?, que le habrán dicho de presentar las ofrendas por esos animalitos que Dios había matado para vestirlos a ellos. Y seguramente ellos le habrán contado su vida anterior, cómo habrá sido y que por qué, por el pecado. Pero en ese paso de ellos, ¿no es cierto?, que fue un propósito de Dios, nosotros tenemos que entender que Adán y Eva aceptaron lo que Dios les dijo como un reglamento,
pero ellos mismos ni siquiera, por el mismo pecado que ya había empezado a morar en ellos, tuvieron la iniciativa de decir, Señor, perdón, capaz que hubiese pasado algo distinto, pero ellos, la Biblia no habla nada de eso, sino que ellos como que siguieron adelante con su postura. Como muchos en el mundo, ¿no es cierto?, escuchan la palabra de Dios, conocieron al Señor y se apartaron y siguen con su postura de yo, y que la iglesia tiene que hacer esto y la iglesia tiene que hacer el otro, y que el líder está equivocado y que esto y el otro, son los que van a poner posiciones en la iglesia. Pero cuando Dios los prueba se enojan, está con Dios y te dicen, yo esto, yo lo otro, pero yo hice bien esto, yo hice el otro, yo traía mis diezmos, yo cumplía con esto y con lo otro, pero su yo nunca lo pierde. Y Dios dice, nuevamente, como dijimos antes, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y Abel trajo también de los primogénitos de la oveja, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató, dice la Biblia, por envidia. ¿Por qué? Porque Caín le trajo en sí lo que le sobró, en sí lo que juntó último, le trajo de ofrenda a Dios, como diciendo, le llevo esto a Dios y ya está. Como muchos de nosotros los cristianos, cuando le presentamos a Dios nuestros sacrificios, nuestras alabanzas, o nuestros propios diezmos, si son de plata mala vida, no la acepta, no la acepta. Muchos dicen, sí, las iglesias se llenan de plata por los diezmos que tienen que dar la gente, que así, que allá. Pero yo le puedo asegurar que mucha de esa plata Dios no la acepta y no llega. Pero las iglesias que se manejan con eso y tienen su fondo y crecen más, no es plata de bendiciones. Ahí hay cosas para pensar, ¿no es cierto? Fíjese que Caín presentó eso y Dios no lo miró con agrado. Pero sí miró con agrado lo de Abel. Pero Abel dice que llevó un cordero gordo, sin tacha, perfecto, y lo presentó delante de Dios como holocausto. Y Dios le agradó a eso. Y eso le provocó el celo, envidia. Cosa que el hombre en realidad en esos tiempos todavía, Dios no hubiese querido nunca que el hombre entrara en eso. Porque ahí empieza la religión, porque el hombre se esfuerza a sí mismo para presentar algo a Dios, pero para a él hacer un camino a Dios, no que Dios haga a él. Porque el hombre busca en la religión lo que la misma palabra religión significa, ¿no? Que uno busca con nuestras propias acciones querer ganar el reino de los cielos. Y cuando sin embargo es todo al revés, porque Dios se agrada de nuestra voluntad de corazón. Muchos hombres nos esforzamos a decir, no, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, aquello. Pero eso es un esfuerzo personal, sin Dios, porque no dejamos actuar ni siquiera al Espíritu Santo. En cambio, Abel cuando ofreció eso lo hizo de agrado de corazón y seguramente Dios lo bendijo por eso, y fue así que lo bendijo. Lo bendijo tal así que se preocupó por él y lo tuvo en cuenta. ¿Cómo que lo tuvo en cuenta? Sí, porque cuando su hermano lo mata, cuando lo lleva al campo y lo mata, Dios lo busca como su hijo que es, ¿no? Se cumple aquello que dice que el Señor deja de lado a veces sus cosas y va a buscar a uno nada más. No es que va a buscar multitudes, no, porque Dios no trabaja en esas multitudes. Ahí por eso hablamos nuevamente de las megas iglesias, esas cosas, ¿no? Dios le dé el entendimiento de qué es lo que queremos decir cuando el hombre nos confundimos con todas esas cosas, nos confundimos y a veces somos también arrastrados por esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros que están delante. Pero ellos van a arreglar cuenta con Dios, estén seguros. Y el que es inocente, Dios lo va a rescatar y de alguna manera otro lo va a sacar. Como lo puede hacer mejor escuchando algo de esto, que le prenda la lamparita y diga, algo está pasando, o yo me estoy equivocando en algo. Las bendiciones de Dios son genuinas y para siempre. Genuinas y para siempre. Dios no anda con vueltas, porque Él es Dios, Él es nuestro creador, Él es el que nos formó desde el principio y aún nos tiene escrito desde el principio. Por eso decimos que desde el principio estamos todos nosotros, usted y yo, todos estamos.
Y cuando nos reconciliamos con Dios, decimos, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, somos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Dios les bendiga a todos. Fíjese que cuando le dijo, ¿qué has hecho? Dios, ¿no es cierto? La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí el hombre completamente se desterró de Dios, completamente, porque en ningún momento dijo, Señor, me arrepiento de haber hecho lo que hice. No, no se arrepiente, como habíamos hablado antes de los papás, ¿no? Que no le dijeron, Señor, perdón por esto, o no escuchamos tu voz. Muchos de los hombres, nosotros nos gustan las cosas de Dios, las seguimos, pero nunca le dijimos, Señor, perdón. Perdón por ofenderte, perdón por tratar mal a mi familia, perdón porque con mi vicio arruiné mi familia, perdón por todo eso, Señor, para que usted vea en mí, Señor amado, lo que soy y me restaure. Por eso hay hombres de salvación y hombres de perdición, porque el hombre de perdición no busca de Dios. Busca una religión para cobijarse nada más, para aflojar un poco su conciencia de sus malos hechos, pero sigue adelante. En cambio el Hijo de Dios aprende, y porque aprende, después se hace responsable de su propio mal. Una vez que resuelve su propio mal, ayuda a los demás a encaminarse en la palabra de Dios, como el mandamiento que Él nos dijo de llevar su palabra hasta los fines de la tierra. ¿Y cómo es, hermano? Cuando nos reconciliamos, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y nosotros mismos nos hacemos cargo de nuestros propios pecados y le decimos, Señor, esto, el otro, te lo entrego a ti. Y Dios empieza a transformar al hombre, a cambiar